Allison Lane Martin. Toma asiento en el Tribunal del Distrito 57 de Michigan, donde Allison Lane Martin está a punto de ser condenada. Esta mujer de 23 años se enfrenta a un juicio que ha conmocionado a la comunidad del suroeste del condado de Allegan. Está acusada de asesinar brutalmente a su exnovio y luego quemar su cuerpo. Manténgase en sintonía mientras exploramos los increíbles hechos que rodean este caso y presenciamos la incredulidad de la Karen involucrada. Allison Lane Martin cargos: asesinato abierto, conspiración para cometer asesinato. Todo comenzó un fatídico día de noviembre de 2009, en la tranquila localidad de Casco Township, situada al suroeste del condado de Allegan. La comunidad se vio sacudida por un espantoso descubrimiento que desentrañaría una red de engaños y tragedias. El 14 de noviembre de 2009, las autoridades recibieron una llamada angustiosa en la que se informaba de un vehículo quemado en una zona remota cercana al municipio. En respuesta a la llamada, las fuerzas del orden llegaron al lugar y encontraron un vehículo calcinado que emitía un inquietante resplandor en la oscuridad. Pero lo que descubrieron a continuación conmocionó a toda la comunidad. Cerca del vehículo encontraron el cuerpo calcinado y sin vida de Brandon Silverlight, de 25 años. La investigación inicial reveló que Silverlight había mantenido una relación con Allison Lane Martin, una mujer de 23 años que pronto se convertiría en la principal sospechosa de su asesinato. La conexión entre la víctima y el acusado añadió una capa escalofriante al caso, ya de por sí estremecedor. A medida que se desarrollaba la investigación, las autoridades descubrieron una serie de inquietantes sucesos que condujeron al prematuro fallecimiento de Silverlight. Se descubrió que Martin y su coacusado, Justin Andrew Terpstra, habían conspirado juntos para llevar a cabo el asesinato. El móvil del crimen seguía siendo un misterio, pero las pruebas empezaron a dibujar un panorama sombrío. Los investigadores peinaron meticulosamente la escena del crimen, recogiendo pruebas cruciales que más tarde desempeñarían un papel fundamental en el juicio. 4 días después del descubrimiento del cadáver de Silverlight, el forense dictaminó que se trataba de un homicidio, confirmando los peores temores de la comunidad. A medida que avanzaba la investigación, la atención se centró en Allison Lane Martin y Justin Andrew Terpstra. Ambos fueron acusados de asesinato abierto y conspiración para cometer asesinato, delitos que conllevan una pena de cadena perpetua. La fiscalía pintó un cuadro escalofriante de un plan de asesinato calculado. Alegaron que Martin y Terpstra conspiraron juntos para acabar con la vida de David Silverlight, movidos por motivos que pronto se revelarían. La fiscalía también presentó pruebas de registros telefónicos, mensajes de texto y grabaciones de vigilancia que implicaban a los acusados en el atroz acto. El juicio duró semanas, y cada día que pasaba traía nuevas revelaciones y giros impactantes. Finalmente, tras un largo y arduo juicio, llegó el momento. El jurado emitió su veredicto y la sala contuvo la respiración. Allison Lane Martin y Justin Andrew Terpstra fueron declarados culpables de todos los cargos. El juez, teniendo en cuenta la gravedad del delito y su repercusión en la comunidad, condenó a Martin y Terpstra a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En cuanto Martin escuchó el veredicto del juez, rompió a llorar. Taylor Schabusiness. Una mujer condenada hoy a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, Taylor Schabusiness, de 25 años, fue condenada por cargos de asesinato y desmembramiento y agresión sexual de Chad Therion en Green Bay en 2022. A continuación, nos dirigimos al Tribunal de Circuito del Condado de Brown, donde Taylor Schabusiness ha sido recientemente condenada a cadena perpetua sin libertad condicional por el brutal asesinato y desmembramiento de su exnovio. Pero lo que hace que esta historia sea aún más impactante es la reacción de la propia Schabusiness, que se ha ganado el apodo de Angry Karen debido a sus explosivos arrebatos durante el juicio. Prepárate para conocer los increíbles detalles del crimen, el juicio que cautivó a la nación y la impactante sentencia que ha dejado a todo el mundo con la boca abierta. Taylor Schabusiness. Cargos: homicidio intencional en primer grado, mutilación de un cadáver, agresión sexual en tercer grado. Nuestra historia comienza en la tranquila ciudad de Green Bay, Wisconsin, donde Taylor Schabusiness y Chad Therion se vieron envueltos en una tumultuosa relación. Fue en febrero de 2022 cuando se desencadenaron los acontecimientos que cambiarían sus vidas para siempre. Schabusiness y Therion habían estado pasando tiempo juntos, entregándose al peligroso encanto de la metanfetamina. No sabían que esa noche marcaría el comienzo de una horrible pesadilla. A medida que la noche avanzaba, alimentada por los efectos de la droga, las tensiones entre Schabusiness y Therion aumentaban.
Lo que empezó como una velada aparentemente normal tomó un cariz siniestro. En un arrebato de ira, Shabuzinez estranguló a Tyrion, acabando con su vida en un momento de violencia inimaginable. Pero el horror no acabó ahí. Shabuzinez, impulsado por una oscuridad que pocos pueden comprender, procedió a decapitar y desmembrar el cuerpo sin vida de Tyrion. El espantoso acto fue una escalofriante muestra de las profundidades de su depravación. Con los restos sin vida de Tyrion en su poder, Shabuzinez se embarcó en una macabra misión. Esparció las partes de su cuerpo por toda la casa, dejando un rastro de horror a su paso. El que fuera un apacible hogar se convirtió en una inquietante escena del crimen, testimonio de los atroces actos cometidos entre sus paredes. No pasó mucho tiempo antes de que la verdad empezara a desvelarse. La madre de Tyrion, ignorante de los horrores que habían tenido lugar, hizo un descubrimiento espeluznante. Se topó con la cabeza cortada de su hijo en un cubo del sótano, una visión que la atormentaría para siempre. Presa del pánico, la madre de Tyrion se puso inmediatamente en contacto con las autoridades. La policía llegó al lugar y se encontró con una escena de horror inimaginable. La investigación posterior revelaría el verdadero alcance de las monstruosas acciones de Shabuzinez. A medida que aumentaban las pruebas en su contra, Shabuzinez fue detenida el 23 de febrero de 2022. El juicio que determinaría su destino iba a ser uno de los más impactantes y perturbadores de los últimos tiempos. Al comenzar el juicio, Taylor Shabuzinez, conocida por sus arrebatos explosivos, se ganó rápidamente el apodo de Angry Karen. Su comportamiento en la sala del tribunal fue poco menos que chocante. En múltiples ocasiones, estaló en ataques de ira, mostrando un nivel de cólera y desafío que dejó a todos incrédulos. El primer arrebato de Shabuzinez se produjo durante una vista en febrero de 2023. En una impactante muestra de violencia, atacó a su propio abogado defensor, Queen Jolie, en medio de la sala. El caos se desató cuando los ayudantes del fiscal se apresuraron a sujetarla y acabaron tirándola al suelo. El incidente dejó a la sala en estado de shock y consolidó aún más su reputación de persona impredecible y peligrosa. A lo largo del juicio, la ira y el desafío de Shabuzinez estuvieron a flor de piel. Se enfrentó con frecuencia a la acusación, gritando obscenidades y profiriendo insultos contra cualquiera que se atreviera a desafiarla. Sus arrebatos perturbaron el proceso, causando retrasos y aumentando el ambiente ya tenso de la sala. A pesar de su comportamiento volátil, el abogado defensor de Shabuzinez, Christopher Froelich, pidió comprensión. Argumentó que no era un monstruo, sino una joven con problemas que había perdido el rumbo. Froelich sostenía que aún había esperanzas de que se rehabilitara, a pesar de los atroces crímenes que había cometido. Pero a medida que avanzaba el juicio, quedó claro que las acciones de Shabuzinez estaban impulsadas por una oscuridad que pocos podían comprender. El jurado escuchó horrorizado los detalles de sus brutales crímenes. Superaron los intentos de la defensa de humanizarla y reconocieron la verdadera naturaleza de sus actos. Cuando llegó el momento de que Shabuzinez se dirigiera al tribunal antes de su sentencia, permaneció en silencio. Cuando se le preguntó si tenía algo que decir, se limitó a responder: no, no hay nada que decir. Su negativa a hablar o a mostrar remordimiento no hizo sino consolidar su imagen de persona peligrosa e impenitente. Finalmente, llegó el momento. El juez Walsh, plenamente consciente de la gravedad del caso, dictó sentencia. En cuanto al cargo, 1 del 22 CF 363, es homicidio en primer grado como reincidente. Es un delito grave de clase A. Impondremos cadena perpetua sin posibilidad de supervisión prolongada. Declaró que Taylor Shabuzinez pasaría el resto de su vida en prisión sin posibilidad de libertad condicional. La sentencia aseguraba que Shabuzinez nunca podría volver a hacer daño a otra persona. Aún con la realidad de pasar el resto de su vida en prisión, Shabuzinez dijo todo en silencio, sin mostrar emoción alguna. Camilla Gamet, lo destripaste como a un pez en ese apartamento. Fuiste implacable, apuñalaste. ¡Apuñalaste! 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 Lo apuñalaste hasta matarlo. En el Tribunal de Circuito del Condado de Jackson, una escena dramática se desarrolla en la sentencia de Camilla Gamet. Camilla Gamet y su novio, Marcel Hill, compartían un apartamento en Jackson, Michigan. Su relación era inestable, marcada por la violencia y el consumo de drogas. Pero lo que ocurrió aquella fatídica noche de mayo de 2013 lo cambiaría todo. Acompáñanos a la sala del tribunal mientras exploramos los detalles del crimen, el dramático juicio y el explosivo arrebato del juez durante la sentencia. Camilla Gamet. Cargos: asesinato en primer grado. Camilla tuvo una educación tumultuosa,
criada en hogares de acogida y afirmando haber sido víctima de abusos sexuales por parte de un padre de acogida. Este pasado traumático parecía haberle dejado huella, ya que quienes la conocían eran conscientes de su vena violenta y su abuso de las drogas. Marcel, por su parte, tenía el graduado escolar y trabajaba en un restaurante de comida rápida. Descrito como simpático e infantil, luchaba con limitaciones cognitivas que le dificultaban realizar tareas cotidianas sencillas. A diferencia de Camia, Marcel no tenía un hueso violento en el cuerpo. La relación entre Camia y Marcel distaba mucho de ser armoniosa. Era una mezcla volátil de amor, ira y disfunción. Su extraña dinámica de pareja acabaría costándole la vida a Marcel. Las señales de problemas eran evidentes mucho antes de que se produjeran los fatales acontecimientos. Un año antes, en un arrebato de ira, Camia había apuñalado a Marcel con un cuchillo. Sorprendentemente, ella se encargó de coserle la herida y ninguno de los dos denunció la agresión a las autoridades. Fue un incidente inquietante que presagiaba la violencia que se avecinaba, pero los abusos no acabaron ahí. En otra ocasión, Camia mandó a Marcel al hospital con un pulmón perforado. La agresión fue grave, pero no condujo a su detención. El ciclo de violencia continuó, escalando a nuevas cotas de brutalidad. En marzo de 2003, la situación empeoró. Camia volvió a desatar su ira contra Marcel, esta vez golpeándole en la cabeza con un martillo. La agresión fue tan grave que un fiscal del condado de Jackson la acusó de violencia doméstica y agresión grave. Sin embargo, el miedo de Marcel y su negativa a cooperar con las fuerzas del orden obligaron al fiscal a archivar el caso. Parecía que la justicia se les había escapado de las manos, pero la tormenta estaba lejos de terminar. En la madrugada del sábado 18 de mayo de 2013, un vecino hizo una escalofriante llamada al 911. Informaron de una inquietante escena de violencia doméstica en el apartamento de Camia y Marcel. Los agentes de policía que acudieron al lugar se encontraron con una Camia ensangrentada que se tambaleaba fuera, con las palabras arrastradas y un comportamiento errático. Dentro de la vivienda descubrieron una escena de devastación total. Los muebles estaban destrozados, la lámpara de pie rota y el aire apestaba a sangre. El corazón de los agentes se hundió al hacer un descubrimiento espantoso. Marcel Hill, el alma bondadosa atrapada en la tormenta, yacía sin vida, con el cuerpo marcado por un brutal ataque. Marcel había sido golpeado repetidamente con objetos duros, presumiblemente la lámpara rota y una sartén. Le habían apuñalado 11 veces y le habían abierto el torso con un cuchillo. El nivel de violencia era inimaginable, un horripilante testimonio de la profundidad de la rabia de Camia. Los agentes no tardaron en detener a Camia. Fue detenida esa misma noche y el miércoles 20 de mayo de 2013, un fiscal del condado de Jackson la acusó de homicidio criminal abierto. El escenario estaba preparado para un juicio que cautivaría a la nación y sacaría a la luz los oscuros entresijos de una relación tóxica. El juicio por asesinato de Gamet comenzó a finales de febrero de 2014, atrayendo la atención nacional a la pequeña ciudad de Jackson, Michigan. La fiscal adjunta jefe, Katy Resmierski, no perdió el tiempo y presentó a Camia Gamet como una persona violenta y mentirosa. Argumentó que Gamet había golpeado, apuñalado y acuchillado a Marcel Hill hasta la muerte de forma deliberada y consciente. El abogado defensor, Anthony Raduazo, tenía una difícil tarea por delante. Tenía que convencer al jurado de que Gamet había actuado por miedo y en defensa propia. En su alegato inicial, Raduazo contó al jurado una historia diferente. Afirmó que la noche del asesinato, Gamet se había despertado de un sopor inducido por las drogas al oír el ruido de cristales rompiéndose. Creyendo que estaba siendo atacada por un intruso, cogió una lámpara y un cuchillo para defenderse. Según Raduazo, Gamet actuó movida por el miedo y se hizo daño para protegerse. Sin embargo, cuando llegó el momento de que Gamet testificara a su favor, su credibilidad se vio afectada. Al contar su historia de defensa propia, no se mostró como una testigo creíble o comprensiva. Su comportamiento y sus declaraciones incoherentes socavaron sus afirmaciones, dejando al jurado con dudas sobre su versión de los hechos. Tras 6 días de testimonios de la acusación, el jurado tuvo que decidir la suerte de Gamet. Deliberaron durante un breve período antes de emitir un veredicto de asesinato en primer grado el 5 de marzo de 2014. La sala del tribunal estalló en emoción cuando se leyó el veredicto, aportando una sensación de cierre a la afligida familia de Marcel Hill. La audiencia de sentencia del 16 de abril de 2014 estaría marcada por un arrebato explosivo del juez del Tribunal de Circuito del Condado, John McBain.
Mientras una de las tías de Marcel Hill pronunciaba una sentida presentación, Gamet puso los ojos en blanco y se rió a carcajadas. La visión enfureció al juez, que se dirigió directamente a Gamet, expresando su indignación por sus acciones. «Estoy de acuerdo con la familia, espero que usted también muera en la cárcel. Sabes que si esto fuera un estado de pena de muerte, te estarían sentando en la silla». Al final, el juez McBain condenó a Camilla Gamet a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Isabella Guzmán. Nuestro siguiente caso es en la Corte del Condado de Arapahoe, donde nos adentramos en el escalofriante caso de Isabella Guzmán, una joven cuyo nombre se convirtió en sinónimo de horror y tragedia. Isabella conmocionó al mundo cuando asesinó brutalmente a su madre en su casa de Aurora, Colorado. Pero la historia no acaba ahí. La extraña comparecencia de Isabella ante el tribunal y su posterior ascenso a la fama en Internet a través de TikTok añadieron otra capa de intriga a este caso ya de por sí espeluznante. Toma asiento mientras exploramos los inquietantes detalles del crimen de Isabella Guzmán, su juicio y su eventual condena. Isabella Guzmán, cargos asesinato en primer grado. La historia de Isabella Guzmán comienza con una vida temprana problemática, marcada por problemas de comportamiento y una relación tumultuosa con su familia. Desde temprana edad, Isabella mostró signos de inestabilidad, lo que llevó a su madre a tomar la difícil decisión de enviarla a vivir con su padre biológico, Robert Guzmán. Cuando creció, volvió a vivir con su madre, Yun Mi-hoy, pero sus problemas persistieron. Abandonó el instituto y la relación con su madre se deterioró rápidamente. Según el padrastro de Isabella, Ryan Hoy, la niña era cada vez más amenazadora e irrespetuosa con su madre, lo que provocaba tensiones y conflictos en el hogar. El punto de ruptura llegó un fatídico día de agosto de 2013. El martes 27 de agosto, Isabella y su madre se enzarzaron en una discusión especialmente desagradable que acabó con Isabella escupiendo en la cara a su madre. La tensión entre ellas alcanzó su punto álgido y la situación se volvió cada vez más volátil. A la mañana siguiente, Yun Mi-hoy recibió un correo electrónico de Isabella que decía simplemente: «Lo pagarás». Aterrorizada por este ominoso mensaje, Yun Mi-hoy tomó la difícil decisión de llamar a la policía en busca de ayuda y protección para su propia hija. La policía llegó a la casa esa tarde y habló con Isabella, advirtiéndole de que su madre tenía derecho legal a echarla si no empezaba a respetarla y a seguir sus normas. En un último esfuerzo por resolver la escalada del conflicto, Yun Mi-hoy se puso en contacto con el padre biológico de Isabella, Robert Guzmán, para pedirle que viniera a hablar con su hija. Robert habló con Isabella sobre la importancia de respetar a los padres, con la esperanza de hacerle comprender la gravedad de sus actos. Pensó que su conversación había progresado, que había alcanzado cierto nivel. Poco sabía que la tragedia estaba a solo unas horas de distancia. La noche del 28 de agosto de 2013, Yun Mi-hoy volvió a casa del trabajo, sin saber que sería su última noche con vida. Informó a su marido, Ryan Hoy, de que subía a ducharse, sin ser consciente del horror que le esperaba. Ryan Hoy oyó un ruido sordo seguido de gritos espeluznantes procedentes del cuarto de baño. Presa del pánico, corrió escaleras arriba, desesperado por salvar a su mujer de la pesadilla que se desarrollaba tras la puerta cerrada. Cuando Ryan llegó al cuarto de baño, encontró la puerta cerrada, con Isabella al otro lado, empujándola. Por debajo de la puerta se filtraba sangre, una visión escalofriante que le produjo escalofríos. La madre de Isabella, Yun Mi-hoy, pronunció una última palabra: Jehová, antes de que Isabella saliera del baño con un cuchillo ensangrentado en la mano. Pasó junto a Ryan con la mirada fija al frente, como en trance. Ryan se apresuró a entrar en el cuarto de baño, donde encontró el cuerpo sin vida de su esposa, Yun Mi-hoy, desnudo en el suelo. Había sido brutalmente apuñalada 79 veces en la cara, el cuello y el torso. La brutalidad del ataque fue inimaginable, una escena espeluznante que perseguiría para siempre a quienes la presenciaron. Isabella Guzmán había huido del lugar, dejando tras de sí un rastro de sangre y devastación. La policía inició una persecución, advirtiendo al público de que Isabella estaba armada y era peligrosa. No fue hasta el día siguiente cuando Isabella fue detenida en un aparcamiento cercano, con su sujetador deportivo rosa y sus pantalones cortos turquesa, aún manchados con la sangre de su madre. La espantosa realidad de lo que había hecho empezó a calar hondo. La sala del tribunal se llenó de expectación cuando Isabella Guzmán se presentó a su audiencia de lectura de cargos el 5 de septiembre de 2013. Cuando finalmente llegó a la sala, su comportamiento era cualquier cosa menos arrepentido.
En su lugar, hizo una serie de caras extrañas a la cámara, sonriendo y metiéndose los dedos en los ojos, como si se deleitara con la atención. Isabella se declaró inocente, pero con un matiz. Se declaró inocente por demencia. La sala se conmocionó cuando un médico declaró que Isabella padecía esquizofrenia y había sufrido delirios durante años. Según el médico, Isabella creía sinceramente que estaba matando a una mujer llamada Cecilia para salvar el mundo. Ignoraba por completo que estaba apuñalando hasta la muerte a su madre, June Mihoy. El juez estudió detenidamente las pruebas presentadas y finalmente aceptó la declaración de Isabella de inocencia por enajenación mental. Ordenó su internamiento en el Instituto de Salud Mental de Colorado, en Pueblo, hasta que dejara de ser un peligro para sí misma o para la comunidad. Shelby Isaac. Vamos a un tribunal de Memphis, donde el inquietante caso de Shelby Isaac, una joven está a punto de ser condenada por un triple homicidio. Pero lo que hace que esta historia sea aún más impactante es el giro inesperado de su arrebato de ira durante el juicio, que le valió el apodo de Angry Karen. Acompáñenos a explorar los detalles de este escalofriante caso, desde el crimen en sí hasta el drama judicial que se desarrolló. Prepárate para ser cautivado por los impactantes acontecimientos que rodearon la sentencia de Shelby Isaac y su explosiva reacción. Shelby Isaac, cargos. Asesinato en primer grado. El tranquilo barrio de Westchester Circle estaba a punto de convertirse en el escenario de un crimen atroz que sacudiría a la comunidad hasta sus cimientos. Eddie Tate, II, y Edwina Thomas, una joven pareja que esperaba su primer hijo, estaban pasando la tarde cuando ocurrió la tragedia. Según las pruebas presentadas durante el juicio, Shelby Isaac, que entonces tenía solo 19 años, discutió con Tate y Thomas por la compra de unos tejidos para el pelo. Parecía un asunto trivial, algo que podría haberse resuelto pacíficamente. Pero poco sabía nadie que este desacuerdo aparentemente insignificante se convertiría en una pesadilla. El 22 de enero de 2016, las tensiones llegaron a un punto de ebullición. Isaac, alimentada por la ira y el deseo de recuperar su dinero, tomó una decisión que cambiaría el curso de múltiples vidas para siempre. Armada con un arma, se enfrentó a Tate y Thomas, desatando una ola de violencia que se cobraría sus vidas y la de su bebé nonato. Los detalles del crimen son realmente espeluznantes. Los disparos resonaron en el tranquilo vecindario mientras se truncaban trágicamente las vidas de 3 personas inocentes. Tras el crimen, las autoridades iniciaron rápidamente una investigación para llevar a los autores ante la justicia. Shelby Isaac fue identificada como principal sospechosa y posteriormente acusada de asesinato en primer grado. El peso de las pruebas contra ella era considerable, y la Fiscalía estaba decidida a hacer justicia a las víctimas y a sus afligidas familias. El juicio fue un espectáculo apasionante que captó la atención de toda la comunidad. La sala se llenó de tensión mientras la Fiscalía presentaba su caso, exponiendo meticulosamente las pruebas contra Isaac. Los testigos subieron al estrado, relatando los sucesos de aquella trágica noche y pintando un cuadro vívido de la ira y la violencia que la consumían. Un testigo crucial en el juicio fue Victoria Seay, una coacusada que testificó contra Isaac. El testimonio de Seay aportó datos cruciales sobre el móvil del crimen y arrojó luz sobre los acontecimientos que condujeron a aquella fatídica noche. Su relato ofreció una imagen escalofriante de la ira y la determinación de Isaac por recuperar su dinero, sin importarle las consecuencias. A medida que avanzaba el juicio, las emociones se disparaban. Las familias de las víctimas, que seguían asimilando su inimaginable pérdida, buscaban consuelo en la búsqueda de justicia. La defensa, por su parte, luchó con uñas y dientes para poner en duda los argumentos de la acusación, tratando de presentar a Isaac como una víctima. Pero al final, las pruebas hablaron por sí solas. Tras una cuidadosa deliberación, el jurado emitió su veredicto. Shelby Isaac fue declarada culpable, no de asesinato en primer grado, sino de los cargos menores, de asesinato en segundo grado de Eddie Tate, homicidio imprudente de Edwina Thomas y homicidio por negligencia criminal del bebé nonato. Nosotros, el jurado, declaramos al acusado culpable de asesinato en segundo grado, incluyendo el primer cargo. Firmado por el presidente del jurado, el juez, James Lamy, presidió el proceso, considerando cuidadosamente la gravedad de los crímenes cometidos. La pregunta en la mente de todos era: ¿cuál sería el castigo para Shelby Isaac? Por fin llegó el día. Isaac se sentó en silencio en la sala, con la cabeza hundida en su regazo, mientras la juez, la May, dictaba sentencia por el primer cargo. La sala contuvo la respiración cuando las palabras del juez resonaron en el aire.
sellando el destino de Isaac. Fue condenada a 30 años de prisión, una vida alterada para siempre por su ira y las devastadoras consecuencias de sus actos. Shelby. Isaac se derrumbó al escuchar el veredicto de culpabilidad, llorando por su madre. Fue un momento que puso de manifiesto la crudeza de sus emociones y el peso de las consecuencias a las que ahora se enfrentaba. Kimberly Kessler. Nuestro último caso tiene lugar en un tribunal del condado de Nassau, en Florida, donde Kimberly Kessler está a punto de ser condenada por el asesinato de su compañera de trabajo, Jolene Cummings. El comportamiento perturbador de Kessler y sus acciones escandalosas durante el juicio solo solidificaron la severidad de su sentencia. Prepárate, porque este caso está lleno de hechos increíbles y detalles impactantes que te dejarán al borde de tu asiento. Kimberly Kessler. Cargos: asesinato en primer grado, robo de auto. En mayo de 2018, la tranquila ciudad de Fernandina Beach, Florida, se vio sacudida por la repentina desaparición de Jolene Cummings, de 34 años. Jolene, madre de 3 hijos, era peluquera en Tangles Hair Salon, donde trabajaba junto a su compañera de trabajo, Kimberly Kessler. La línea de tiempo que conduce a la desaparición de Jolene está llena de acontecimientos misteriosos. El 12 de mayo de 2018, se cree que Jolene fue la última persona que la vio con vida. Era el Día de la Madre, y Jolene tenía planes para pasar el día con sus hijos. Sin embargo, no los recogió al día siguiente, lo que generó preocupación entre sus seres queridos. El 14 de mayo, la ausencia de Jolene del trabajo en la peluquería Tangles hizo saltar aún más las alarmas. Sus compañeros y amigos sabían que algo iba muy mal. Denunciaron su desaparición y comenzó la investigación. A medida que las autoridades profundizaban en el caso, descubrieron unas imágenes de vigilancia que se convertirían en una prueba crucial. Las imágenes mostraban a Kimberly Kessler, también conocida como Jennifer Siebert, abandonando el Ford Explorer de Jolene en un aparcamiento de Home Depot el 13 de mayo. Este descubrimiento convirtió inmediatamente a Kessler en una persona de interés en la investigación. El 16 de mayo, Kessler fue encontrada durmiendo en un coche en un área de descanso de la Interestatal 95 en el condado de St. John's. La policía la detuvo, con la esperanza de encontrar respuestas sobre el paradero de Jolene. Sin embargo, el misterio se profundizó cuando el cuerpo de Jolene no apareció por ninguna parte. Un examen más detallado de las imágenes de vigilancia reveló detalles aún más inquietantes. Ese mismo fin de semana se vio a Kessler tirando una bolsa de basura y vaciando un cubo de basura en los contenedores cercanos a la peluquería. Esto llevó a los investigadores, con la ayuda del FBI, a realizar una búsqueda de una semana en el vertedero de Chester, en el condado de Charlton, Georgia. Durante la búsqueda, aparecieron pruebas que sugerían que se había producido una pelea en la peluquería. Se encontró sangre de Jolene en las tijeras y las botas de Kessler, lo que daba una imagen sombría de lo que podría haber ocurrido. Quedó claro que Kessler había planeado y ejecutado meticulosamente un crimen atroz. Investigaciones posteriores revelaron que Kessler había comprado varios artículos, entre ellos un cuchillo eléctrico para trinchar, bridas y bolsas de basura, que se cree que utilizó para limpiar la escena del crimen y deshacerse del cadáver de Jolene. Los escalofriantes detalles del crimen conmocionaron a la comunidad. A medida que aumentaban las pruebas contra Kessler, se la acusó inicialmente de robo del todoterreno de Jolene y se le impuso una fianza de $500,000. Sin embargo, a medida que avanzaba la investigación, los cargos se elevaron a asesinato en primer grado. El peso de la evidencia en su contra era innegable. A lo largo de los procedimientos legales, el comportamiento perturbador de Kessler y sus problemas de salud mental se hicieron evidentes. Se negó a participar en el juicio, causando interrupciones durante sus breves comparecencias ante el tribunal. El deterioro de su estado físico y mental, caracterizado por una pérdida de peso extrema y un comportamiento perturbador, no hizo sino aumentar la complejidad del caso. Jordan Beard es primo de Jolene Cummings. En diciembre, después de un examen exhaustivo de las pruebas y testimonios, el jurado emitió su veredicto. Kimberly Kessler fue declarada culpable de asesinato en primer grado y robo de coche. La sentencia obligatoria para este delito, en el que no se pide la pena de muerte, es cadena perpetua. La sala se llenó de una mezcla de alivio y dolor cuando el juez, James Daniel, pronunció la sentencia. Dejó claro que, aunque no fuera una sentencia obligatoria, la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional sería apropiada dada la gravedad del delito. Y así, llegamos al final de nuestro viaje por los impactantes casos de reacciones de Karen enfadada a cadena perpetua.
sirven como recordatorio de la psique humana cuando nos enfrentamos a las consecuencias de nuestros actos. Para ver más vídeos interesantes como este, haced clic en las tarjetas que aparecen en vuestras pantallas y os espero.